Buenos días, hoy como asesores jurídicos del gobierno de Traxa analizaremos las implicaciones legales de los recientes acontecimientos en Panamá. Nuestro objetivo es evaluar la protección de los intereses nacionales tracios en la región, evaluar la legalidad de las acciones adoptadas por otros estados o entidades privadas y proponer mecanismos jurídicos o diplomáticos para abordar las controversias en curso. Ahora hablaremos sobre el problema legal que enfrenta Panamá y cómo el derecho internacional respalda su derecho a la autodeterminación. Panamá es una región que busca independizarse de Bitrim debido a la falta de autonomía, la explotación económica y la represión cultural que sobre su pueblo los no. A pesar de sus intentos por lograr el mayor autogobierno, Bitrim ha impuesto restricciones económicas y políticas, además de reprimir cualquier movimiento independentista. Esta situación plantea un conflicto legal fundamental. ¿Tiene Panamá derecho a la autodeterminación según el derecho internacional? La respuesta está en varias normas clave del derecho internacional. La Carta de Naciones Unidas, en el artículo número 2, establece que el respeto al principio de autodeterminación de los pueblos es esencial para la paz y la seguridad internacional. Esto significa que cualquier pueblo que no tenga control sobre su destino político tiene derecho a reclamarlo. Otra norma que respalda esto es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 1. Eso refuerza este derecho al declarar que todos los pueblos tienen libertad para determinar su estatus político y desarrollo económico, social y cultural. Otra norma, también importante, es la resolución 1514 de la ONU sobre la descolonización, en otro documento clave, ya que afirma que toda forma de descolonización, dominación extranjera, debe ser eliminada y que los pueblos tienen derecho a gobernarse sin interferencias externas. El dictamen de la Corte Internacional de Justicia sobre Kosovo de 2010 es especialmente relevante, pues estableció que la declaración de independencia de una región no es ilegal según el derecho internacional. Aunque cada caso es único, este precedente refuerza la legitimidad de la causa de Panamá. En este caso, Panamá cumple con todos los criterios del derecho internacional para reclamar su independencia, ya que sufre explotación económica, represión política y cultural y cuenta con una identidad propia claramente diferenciada. Además, en el derecho internacional existe el principio de efectividad, que establece que un nuevo Estado se consolida si logra ejercer control sobre su territorio y obtiene reconocimiento internacional. Es decir, la autodeterminación no es solo una cuestión de normas jurídicas, sino también de hechos políticos y diplomáticos. Sin embargo, el reconocimiento de su independencia no depende solo del derecho, sino también del apoyo internacional. La historia nos demuestra que los procesos de autodeterminación necesitan respaldo político y diplomático para consolidarse. Si otros estados reconocen a Panamá como nación soberana, su derecho a la independencia podría hacerse realidad. En conclusión, Panamá tiene una base legal sólida para su autodeterminación, pero el éxito de su independencia dependerá de la presión política y el apoyo internacional. Casos como el de Kosovo nos demuestran que aunque el camino sea difícil, la autodeterminación es posible cuando un pueblo persiste en su lucha. Continuando con los principales problemas legales, la reciente intervención militar de Biltrum en Panamá plantea serias dudas sobre su legalidad en el derecho internacional. Como asesores del Ministerio de Relaciones Exteriores de Traxa debemos analizar si esta acción viola las normas internacionales y qué opciones tiene Traxa para proteger sus intereses. El principio fundamental del derecho internacional prohíbe el uso de la fuerza salvo en dos escenarios excepcionales: autodefensa legítima cobijada bajo el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas o la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. En este caso, Biltrum no ha sido atacado por Panamá y tampoco cuenta con una resolución del Consejo de Seguridad que justifique su intervención. Por lo tanto, podríamos estar ante una violación del derecho internacional, lo que podría llevar a sanciones o condenas internacionales. El reciente conflicto en Panamá ha generado una pregunta crucial para la resolución del caso, y es si puede el rey Nolar ser procesado en Traxa por genocidio o crímenes de lesa humanidad. Hoy vamos a analizar esta pregunta y este caso mediante el método AIRAC, evaluando el problema, las normas aplicables, el análisis legal y por último las posibles soluciones. El rey Nolan, líder de Biltrum, ha sido acusado de imponer medidas sistemáticas contra la población UNOPA. Esto incluye las restricciones de natalidad forzadas y la reubicación masiva de población y en especial de niños, lo que podría calificarse enteramente como un genocidio o un crimen de lesa humanidad. Ahora bien, hay que resolver la pregunta: ¿puede Traxa ejercer jurisdicción sobre estos crímenes? Para responder la pregunta vamos a analizar tres normas esenciales que nos cobijan. La primera es la Convención sobre el Genocidio de 1948, su artículo 2, que define el genocidio como actos cometidos con la intención de destruir total, parcialmente, un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como lo son los UNOPA. La segunda norma es el Estatuto de la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, en su artículo 27, en el cual se establece que los jefes de Estado no tienen inmunidad ante la Corte Penal Internacional cuando se trata de crímenes internacionales. Y por último tenemos un principio que nos cobija perfectamente en este caso, que es el principio de jurisdicción universal, que
que permite que cualquier país juzgue crímenes como genocidio o de lesa humanidad sin importar dónde se cometieron o la nacionalidad del acusado. Para este principio podemos traer a colación el caso Pinochet, donde se le negó su inmunidad como jefe de Estado y fue acusado mediante este principio de jurisdicción universal. Ahora, para el gobierno de Traxa hay dos opciones. Podemos procesar directamente al rey Roland en los tribunales nacionales y nuestra legislación lo permite. Y dos, podemos remitir el caso ante la Corte Penal Internacional como tribunal internacional sin que Traxa asuma toda la carga diplomática que es. En representación a la República de Traxa queremos denunciar una flagrante violación del Tratado Bilateral de Inversión entre Vitrum y Traxa y el derecho internacional en su conjunto. Los recientes acontecimientos en Panem nos obligan a alzar la voz y exigir justicia. Vitrum ha incumplido los compromisos internacionales que ha adquirido. Primeramente, desplegó una operación militar en Panem, deteniendo arbitrariamente a ciudadanos traxanos y vulnerando sus derechos fundamentales, así como poniendo en peligro la estabilidad de toda la región. Consideramos que este no es un simple desacuerdo entre naciones, sino un ataque directo a los principios del derecho internacional, al respeto por la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, así como la seguridad de los inversionistas extranjeros. La cuestión que nos reúne hoy es clara. ¿Constituye la intervención militar de Vitrum en Panem y la detención de ciudadanos traxanos una violación del Tratado Bilateral de Inversión y del derecho internacional? La respuesta a esta pregunta es evidente. Vitrum ha vulnerado las normas internacionales fundamentales y ha puesto en riesgo la seguridad jurídica que rige las relaciones entre los estados y los inversionistas extranjeros. Encontramos que la normativa que Vitrum violó es la siguiente. Primero, la Carta de Naciones Unidas en su artículo 2.4, por lo cual se prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro estado. Encontramos que Vitrum ha desestimado este principio al lanzar una ofensiva militar sobre Panem sin respetar la autodeterminación de su pueblo ni el reconocimiento internacional que ha recibido su independencia. Lo X de este tratado es claro. En este, Vitrum se obliga a garantizar la seguridad de los inversionistas traxanos y de los empleados de Traxalite Industries. También está obligado a respetar la consulta previa y libre de los UNOPAM antes de cualquier intervención en su territorio. Cualquier violación de estos compromisos conlleva a la responsabilidad internacional, a la suspensión de obligaciones y a las reparaciones obligatorias. En ese caso encontramos que en este tratado y en especial en este artículo sigue siendo aplicable incluso tras la declaración de independencia de Panem debido a lo establecido en la Convención de Viena sobre la sucesión de estados en materia de tratados de 1978, específicamente en sus artículos 16 y 24. De acuerdo al artículo 16 de la Convención de Viena, un estado de nueva independencia no está obligado a mantener tratados previos, salvo que se indique lo contrario. Por otra parte, en el artículo 24 de la Convención de Viena establece que cuando un Estado sucesor asume obligaciones derivadas de un tratado, el Estado predecesor sigue siendo responsable por cualquier violación ocurrida antes de su sucesión. Así las cosas, al encontrar que Panem tiene la disposición de seguir con el tratado firmado anteriormente, Vitrum sigue siendo responsable por la violación del tratado antes de la independencia de Panem. De igual forma, encontramos que las detenciones de los ciudadanos traxanos y la intervención militar ocurrieron mientras Vitrum aún tenía ejercicio del territorio de Panem, lo que significa que estas violaciones siguen siendo atribuibles a Vitrum bajo el derecho internacional. Por lo tanto, Traxa puede exigir responsabilidades a Vitrum por incumplir el Tratado Bilateral de Inversión, incluso si Panem se ha independizado. Por lo anterior, demandamos el inicio inmediato de un arbitraje internacional para que Vitrum rinda cuentas por los daños causados y se indemnice a Traxalite Industries y a sus ciudadanos. Y, por otra parte, queremos la intervención de la Corte Internacional de Justicia debido a que Vitrum transgredió el artículo 2.4 de la Carta de la ONU con su intervención militar. Más allá de las soluciones legales, Traxa debe evaluar cuidadosamente las repercusiones políticas de sus acciones. Un alineamiento excesivo con cualquier facción en Panem podría generar tensiones diplomáticas y afectar sus relaciones con otras naciones, incluyendo Vitrum. Por otro lado, asumir un rol activo en la crisis sin una estrategia clara podría comprometer su estabilidad y prestigio internacional. Por ello, es fundamental que Traxa opte por una vía diplomática que le permita proteger los derechos de sus ciudadanos y salvaguardar sus intereses económicos. Apostar por soluciones pacíficas no solo reforzará su posición en la comunidad internacional, sino que también le permitirá ejercer presión mediante los mecanismos legales adecuados, promoviendo el respeto al derecho internacional y evitando confrontaciones innecesarias. En conclusión, la mejor estrategia para Traxa es
priorizar el diálogo, recurrir a instancias legales que respalden su postura y mantener un equilibrio entre la defensa de sus intereses y la estabilidad regional. Solo así podrá garantizar un resultado favorable sin comprometer su posición en el escenario global.